Reducción del 80% en precios de medicamentos contra la hepatitis, anuncia Minsalud. Usuarios de Café Salud se toman sede de la EPS. Piden mejoras en la atención. DIAN detecta errores en la liquidación de impuesto a las bolsas plásticas. En firme suspensión del cargo para el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque. Banco Agrario perdió 19.000 millones de pesos con las libranzas. Escándalo en la policía. Capturados 11 uniformados por colaborar con bandas de contrabandistas. Quiero ganar cosas, títulos, ojalá que pueda hacerlo con un gran equipo, con un gran entrenador que confía en mí. Indirectazo de James Rodríguez a su antiguo técnico Zinedine Zidane. Federación Mexicana de Fútbol ratifica en el cargo al técnico Juan Carlos Osorio. Buenas noches. En un 80% se reducirá el costo de los medicamentos para el tratamiento de los pacientes con hepatitis C. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, reveló que tras una alianza con la Organización Panamericana para la Salud, el gobierno se ahorrará por lo menos 292.000 millones de pesos en el primer año. Según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el mecanismo de compras centralizadas a través de la Organización Panamericana de la Salud consiste básicamente en una compra al por mayor realizada por el gobierno a través de la OPS a partir de los estimativos de demanda de todo el país. En este sentido, ya no son las EPS las que negocian cantidades limitadas y en solitario con las casas productoras, reduciendo en gran medida el costo de los medicamentos. Compra centralizada significa que el Estado colombiano compra y adquiere directamente los medicamentos, en este caso a través de la Organización Panamericana de la Salud. Esto de los medicamentos que van a ser entregados a los pacientes son adquiridos previamente por el Estado. Eso va a permitir, como ya lo dije, un ahorro significativo de los precios, cercano al 80%. Los tratamientos fueron incluidos en la negociación. El conocido como Harboni, que pasará por paciente de 114 millones a 23.5 millones de pesos. El otro tratamiento es el conocido como Daclinza y Sanboldi, que bajará de 137 millones a 29 millones. ¿Cuáles son las cifras? Entonces Colombia se une con un conjunto de países de la región, se sienta con las compañías farmacéuticas y dice, bueno, nosotros vamos a aunar nuestra capacidad de compra. Y comienza una negociación. Y eso logra reducciones sustanciales de los precios. Se calcula que actualmente unos 400.000 colombianos tienen el virus y unos 60.000 requerirán tratamiento entre 2017 y 2030. Sin un mecanismo de compra distinto, tratarlos habría requerido una inversión de 7.8 billones de pesos en los próximos 14 años. El ministro Gaviria aseguró que en los próximos días esta misma estrategia de compra se extenderá a otras enfermedades de alto costo. Por eso estamos pensando, por ejemplo, enfermedades raras, donde una política similar tiene todo el sentido, y yo creo que en este segundo semestre de este año vamos a perfeccionar algunas compras centralizadas para enfermedades raras. Con esta novedosa estrategia se cumple lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, que contempla mecanismos para disminuir los costos de los medicamentos en el país. En Cali, un grupo de usuarios de Café Salud se tomó la sede principal de la entidad. Exigen un mejor servicio. Yolanda Martínez es la madre de José Arbey Martínez, un joven con parálisis cerebral severa, síndrome convulsivo, microcefalia e insuficiencia cardíaca. Según ella, no le suministran los medicamentos desde hace 3 meses. Asegura que se cansó de luchar por las vías legales para que le ofrezcan la atención básica. Ya estoy cansada de rogar, de suplicar, de erradicar quejas en la Supersalud, en todos los entes que deben controlar el problema de la salud. En este momento nos sentimos totalmente solos, no sentimos sino los únicos que están con nosotros son los medios de comunicación. La misma situación la vive Natalia Yepes, madre de un niño con una enfermedad huérfana y otros 3.000 usuarios en condiciones similares. Por eso señalan que se tomaron las afueras de la oficina principal de Café Salud con carpas y bloqueos intermitentes de la Avenida del Río. Buscan respuestas por parte de la EPS. Lo que pasa es que el temor de nosotros es que nosotros ya venimos de una empresa que era Saludco y nos pasó a Café Salud y realmente la situación empeoró. Ahora esta nueva empresa no se ha referido, ni siquiera se ha comunicado con ninguno de nosotros y la situación aquí está cada día más crítica. CMI intentó hablar con las directivas de esta EPS, pero no hubo respuesta en cámara.
Medimás, la EPS que compró a Cafesalud, empezará a funcionar desde el 1 de agosto en todo el país. En el Valle del Cauca hay por lo menos 30.000 usuarios. En lo que va del año, la Secretaría de Salud ha recibido por lo menos 1.000 quejas por deficiencia en el servicio. La DIAN advirtió que se están presentando inconsistencias en el cobro del impuesto a las bolsas plásticas. Según la directora de ingresos de esa entidad, Cecilia Rico, se están efectuando por encima de lo permitido. Tras las visitas de control que adelanta la DIAN a los establecimientos comerciales, la entidad encontró que al menos 118 sitios están aplicando de forma incorrecta el impuesto al consumo de las bolsas plásticas, el cual es de 20 pesos. Las acciones se suman a la recuperación de la cartera que adelanta el organismo, la cual suma 4.5 billones de pesos. Con corte a 30 de junio, la cartera ya va en 4.5 billones. Ustedes recordarán que al comienzo arrancamos con 4.7, luego dimos un reporte hace un mes, de 4.5 billones y con corte a 30 de junio está en 4.3. Regularmente la DIAN maneja esos niveles de cartera entre 4 y 5 billones de pesos por la explicación que daba hace un momento, o sea, el moroso casi siempre es el mismo, entonces cancela obligaciones anteriores y las de la vigencia vuelve a incurrir en mora y se financia con esos recursos. De acuerdo con la entidad, se busca recuperar más de 575.000 millones de pesos que cobraron los autorretenedores por concepto de IVA y que no han sido desembolsados a la DIAN. Estos son morosos que ya se les ha requerido de manera persuasiva para que se pongan al día con sus obligaciones, se les ha llamado desde el centro de cobro, entonces en esta jornada vamos a ir a visitarlos, ya es una visita presencial, como el último paso de esa persuasión para que se ponga al día y ya pasado una semana, entonces ya continuamos con las medidas cautelares. En cuanto a los procesos de embargo, la DIAN ya adelanta más de 19.000 trámites por este concepto. Son básicamente embargos sobre cuentas corrientes y de ahorros, con la información que tenemos de una central de riesgos financiera que nos proporciona la información y con base en la información exógena. Finalmente se anunció un fortalecimiento en los controles de venta de carne por contrabando. El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, deberá dejar el cargo. El Consejo Superior de la Judicatura confirmó la suspensión de 3 meses por omitir controles a las construcciones, como las del edificio Blas de Lezo II. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ratificó la sanción de 3 meses proferida contra el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque. El alto tribunal explicó que la tutela que presentó el mandatario municipal es improcedente. Para en su lugar declarar la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que los accionantes tienen otras vías que son las vías contencioso-administrativas. La Judicatura igualmente solicitó que se investigue a los magistrados que fallaron a favor del alcalde de Cartagena en primera instancia. Compulsar copias penales y disciplinarias para los magistrados que en primera instancia decretaron el amparo para que se investigue la presunta conducta en la que puedan haber incurrido. Duque fue sancionado por la Procuraduría General por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la construcción del edificio Blas de Lezo II en Cartagena. El Consejo de Estado cuestionó duramente a la rama judicial y a la Agencia Jurídica del Estado por una supuesta negligencia para atender demandas contra la nación. Un llamado de atención hizo el Consejo de Estado a la Agencia Jurídica de Defensa de la Rama Judicial por no defenderse dentro de un proceso de demanda contra la nación a raíz de un pleito de divorcio. La Corporación Judicial estudió una demanda en la que un juez pedía ser indemnizado por los perjuicios causados a raíz del embargo de su sueldo por el presunto incumplimiento en el pago de la cuota de alimentación. Como en ese caso el tribunal de instancia ya había tomado la decisión, nosotros no podríamos hacer la revocatoria porque había un apelante único que era el que había sido beneficiado del caso. Entonces se tomó la decisión de confirmar la decisión. Sin embargo, desde el alto tribunal indicaron que si bien en este caso no hubo un error judicial, no se puede revocar el fallo donde se le reconoce la indemnización porque la rama judicial no se defendió. Una exhortación a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para que se evite lo que pasó en ese caso, y es que apelaron la sentencia pero no sustentaron. Por esta razón solicitó a la Procuraduría que se investigue el inadecuado ejercicio del derecho a la defensa. La Contraloría General de la República reveló que hubo un detrimento patrimonial de más de 19.000 millones de pesos en un contrato del Banco Agrario con la empresa Estraval.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, hay un detrimento al patrimonio del Estado por 19.666 millones. Esto como producto de que el Banco Agrario compró a Astraval en 2014 créditos de libranza no vencida, originado por varias cooperativas por valor de 24.126 millones, correspondientes a 5.359 libranzas, y le delegó a Astraval funciones como la administración, el cobro y el recaudo de dicha cartera. La Contraloría indica que el banco no tuvo en cuenta las políticas de crédito, las cuales citan que el vendedor de cartera debe encontrarse legalmente constituido y contar con experiencia de mínimo 3 años en la originación de libranzas. Asimismo, cita que se encontraron deficiencias en el proceso de valoración y estructuración, ya que la entidad financiera no evaluó los riesgos asociados a la operación y tampoco hizo seguimiento y control a la ejecución del contrato. Cabe recordar que en marzo de 2015 Astraval fue sometida a control de la Superintendencia de Sociedades y en septiembre de 2016 se ordenó su liquidación. Las reclamaciones alcanzan los 549.000 millones de pesos. De acuerdo con el informe de la Contraloría, el Banco Agrario, con el objetivo de recuperar los casi 20.000 millones de pesos, le solicitó al liquidador que lo reconociera como afectado. Sin embargo, esta petición fue negada. Los 3 magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio investigados por presunta corrupción negaron cualquier nexo con los grupos ilegales del Meta y solicitaron que no tengan en cuenta los argumentos de la Fiscalía, que pidió enviarlos a prisión. Pese a que la Fiscalía solicitó cárcel para los 3 magistrados por presuntamente recibir cerca de 3.000 millones de pesos por parte de integrantes de las bandas criminales del Meta, los funcionarios judiciales se defendieron y pidieron enfrentar su proceso en libertad. La sentencia de Maribel Sofía no tiene pero el más mínimo riesgo de que a esa persona se le pudiese absolver, para decir que esa posibilidad de absolución permitía que a mí me dieran o a los magistrados 150 millones, como se dice, por el testigo Smith Bayardo, alias Manopicha. Los magistrados señalaron que no hay pruebas que permitan establecer que se confabularon con Smith Bayardo Parra, alias Manopicha, y su esposa Maribel Sofía Jiménez, ambos condenados para favorecerlos en procesos judiciales. Nosotros no estamos confabulados para cuadrar ningún proyecto, ninguna sentencia, y menos el de Maribel Sofía. La Fiscalía le pidió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá enviar a la cárcel a los 3 magistrados y mañana se conocería la decisión. El vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, le advirtieron a las disidencias de las FARC y a los grupos ilegales que no permitirán que afecten la construcción de la paz. Desde el municipio de Morelia, Caquetá, en la puesta en marcha del programa de desarrollo con enfoque territorial, tanto el vicepresidente como el alto comisionado para la paz hicieron las advertencias. Que nadie se llame a engaño, que este acuerdo de paz, esta construcción de paz, no la dejaremos afectar por las intenciones de los criminales. A los disidentes de las FARC se les está acabando el tiempo de meterse al proceso. Ahí lo que va a quedar después no son disidencias, son organizaciones al margen de la ley que vamos a perseguir con todo el vigor. En este momento está en desarrollo una operación en Nariño, donde ya han caído varios de una disidencia que nos estaba amenazando a la zona de Policarpa, y eso es lo que va a seguir haciendo la fuerza pública. Con este programa de desarrollo de enfoque territorial, el Estado espera llevar servicios básicos como salud, agua, energía y vías a los municipios que, además de ser apartados, han sufrido por el conflicto armado. Lo que se hizo fue escoger los municipios que realmente han estado más afectados por el conflicto. No era una decisión fácil, porque los criterios también son discutibles, pero teníamos que tomar una decisión y escogimos 170 municipios que cubren 11.000 veredas. De acuerdo con el gobierno, las mismas comunidades se encargarán de evaluar y definir los proyectos prioritarios para cada municipio y vereda. Los 16 territorios de los programas de renovación del territorio están listos para iniciar el proceso de construcción participativa de estos programas, que esperamos, como le digo, arranque ahora en agosto y vaya, puede ser, hasta marzo del año entrante. Y necesitamos que esa política pública quede implementada con base a las necesidades que están allá en los territorios. Los programas de desarrollo con enfoque territorial son un instrumento para implementar de manera participativa y con mayor celeridad la reforma rural integral del punto 1 del acuerdo de paz. Escándalo en la policía de Norte de Santander. 11 uniformados, entre ellos un capitán, fueron capturados en las últimas horas en un operativo anticontrabando. Según la investigación, los uniformados cobraban 6 millones de pesos diarios por dejar pasar hidrocarburos y víveres de Venezuela.
CMI pudo confirmar que la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, adelanta un megaoperativo anticontrabando en todo el país. Hasta el momento han capturado a 11 policías en Cúcuta, norte de Santander. Según investigadores, los funcionarios cobraban hasta 6 millones de pesos al día por dejar pasar hidrocarburos o material agrícola, producto de contrabando, a organizaciones criminales que operan en norte de Santander. Dentro de los capturados hay un capitán, jefe del comando de astilleros en Zulia, municipio de ese departamento. Además, van otras 6 capturas de particulares miembros presuntamente de redes dedicadas al contrabando. Los operativos se llevan a cabo en norte de Santander y los detenidos serán presentados en las próximas horas ante un juez de garantías para las respectivas audiencias. Faltan 4 órdenes de captura por hacerse efectivas. El atraco es el delito que más está afectando a los bogotanos, así lo revela un informe de la Cámara de Comercio de Bogotá, que además asegura que los suicidios se incrementaron en un 10%, mientras que los homicidios se redujeron en un 5%. Según el informe, al día se registran 75 robos en Bogotá, lo que significa que cada hora 3 personas son atracadas. Todavía sigue siendo insuficiente el personal de la policía. No obstante, en seguridad se destaca la reducción del 5% de los homicidios, pero preocupa el incremento en el uso del arma blanca. Se incrementó el uso de arma blanca en los homicidios en Bogotá un 8%. Uno de los datos que prendió las alarmas del distrito tiene que ver con el incremento del 10% en los suicidios, y la mayoría de las víctimas son jóvenes. El 43% de los suicidios se registran jóvenes. En movilidad llama la atención el aumento en los tiempos de desplazamiento en Transmilenio, carro particular y moto. El tiempo por medio de viaje de un bogotano es de 1 hora por trayecto, es decir, 2 horas en ida y regreso. Además, los accidentes de tránsito en Bogotá se incrementaron un 6%. Fueron 582 muertos en el año 2016 por accidentes de tránsito, casi la mitad de ellos peatones. En economía, el informe advierte una desaceleración. El desempleo aumentó. El desempleo se situó en 9,3, superior a lo registrado el año anterior, que también evidenciamos que la pobreza volvió a los niveles del año 2012. El informe evaluó los resultados del distrito durante el 2016. Las entidades que se destacaron fueron seguridad, salud y educación. Movilidad y ambiente obtuvieron resultados regulares y hábitat se rajó. El maltrato animal sigue en aumento. Según reveló la Policía Metropolitana, en lo que va corrido del año, 42 animales maltratados fueron rescatados y protegidos. La policía de Bogotá reveló dolorosas cifras sobre el maltrato animal en la capital. Según sus cifras, 42 animales, 18 perros y 24 gatos han sido incautados en lo que va corrido el 2017, gracias a los llamados que a diario hace la comunidad por maltrato animal. Además, se han impuesto 39 comparendos por este delito. Continuamente estamos recibiendo esta llamada, un promedio de 5, 10 en promedio diarios, de los cuales invito a nuestros ciudadanos a tener presente, nuestros animales en Colombia, nuestra normatividad ya son seres sintientes, de los cuales están sujetos mediante la ley 1774 del 2016, repito, a una sanción de un arresto de 3 a 36 meses y una multa hasta 20 salarios mínimos mensuales vigentes. Sin embargo, reconoció la Unidad de Protección Animal de la Policía, los responsables de estos casos no han sido castigados con cárcel. Por otro lado, señalaron que han rescatado animales exóticos en plena capital del país, variedad de serpientes, oso dormilón y una llama. Localidades, en ese momento estamos haciendo unas campañas de prevención, unas campañas de acompañamiento, repito, mancomunadamente con nuestra ciudadanía en el sector de zona sur, en la metropolitana de Bogotá. Por otro lado, han recogido por atropellamiento 71 canilos y 21 felinos. Además, la policía asegura que por maltrato animal las personas podrían ser judicializadas hasta con 36 meses de prisión. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 8:30 la información internacional. Ya nos vemos.